atrás el pecado, deja atrás las tradiciones, deja atrás todos esos lazos que te unen al pecado. Sal y ven a la tierra que yo te mostraré. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, mis amados hermanos. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Hemos orado pidiendo dirección en este día, y en este momento pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Muchas gracias. En este pasaje se nos habla de la condición del hombre que no tiene a Dios, y también se nos habla de cuál es la condición de quien ha nacido de nuevo y conoce a Cristo. Aquí vemos los dos escenarios. Vemos la condición del hombre pecador sin Cristo y la condición de quien ya tiene el Espíritu Santo y a Cristo en su corazón. Miren atentamente, mis amados hermanos, si pueden anotar, subrayar y entender bajo la dirección del Espíritu Santo qué sucede con una persona que aún no conoce a Cristo. ¿Cuáles son las condiciones de esa persona? ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué peca? ¿Por qué practica lo que no agrada a Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es la condición? Esta es una radiografía de la vida de una persona sin Dios. Y aquí se nos dice algunas cosas muy importantes para entender lo que pasa con una persona que aún no conoce a Dios. Y nosotros también ser compasivos, misericordiosos e interceder por aquellas personas que no tienen al Señor y que no tienen el Espíritu Santo. Mire el versículo 17, nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, es decir, ya no caminen como los otros gentiles, como la gente que no conoce a Dios. ¿Por qué razón no debemos caminar como ellos? Aquí nos dice qué es lo que pasa con estas personas. Lo primero, nos dice que estas personas andan en la vanidad de su mente. Ellos andan en la vanidad de su mente. Mis amados hermanos,
Hay una diferencia entre andar en el espíritu y andar en la vanidad de la mente. Andar en el espíritu es andar en la obediencia a la palabra y en el temor de Dios. Andar en la vanidad de la mente es andar en el conocimiento que la persona tiene sobre las cosas, un conocimiento humano que le hace entender, razonar, tener una filosofía de la vida, tratar de buscar la verdad. La gente que no conoce a Dios trata de buscar la verdad. La gente que conoce a Dios ya encontró la verdad, ya tiene a Cristo en su corazón, ya no la está buscando, ya la encontró. Hay una diferencia. Y cuando uno camina, mi amado hermano, en la vanidad de la mente, cuando uno camina en la vanidad de la mente, camina en los pensamientos humanos, las filosofías humanas, los razonamientos humanos. Entonces, mi amado hermano, la gente que no conoce a Dios anda en la vanidad de su mente. Aparece por ahí una tendencia y se va por ahí. Hay un concepto de filosofía y va por allí. Le hablan sobre la evolución y va por ahí. Le hablan sobre cualquier tipo de vida ajena a Dios y van por allí. Andar en la vanidad de la mente es caminar bajo el razonamiento humano, bajo lo que la persona considera que está bien. La verdad se vuelve relativa, ya no es absoluta, ya no es una verdad que va a definir la vida, sino que la verdad se vuelve simplemente a la perspectiva de cada persona. Si la persona piensa que eso es bueno, es bueno. Y si piensa que eso es malo, porque anda en la vanidad de su mente. Así dice la palabra que andan las personas que no conocen a Dios, en la vanidad de su mente. Pero lo segundo que viene a continuación nos habla que qué triste es confiar en la mente cuando la mente está en tinieblas. Qué doloroso que es confiar en la mente cuando la mente está entenebrecida. Y la gente que no conoce a Dios anda en la vanidad de su mente, pero también nos dice aquí que estas personas tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, que su entendimiento está en tinieblas. ¿Cuál entendimiento? El entendimiento de las cosas de Dios, el entendimiento espiritual. Hay gente brillante, hermanos, en el conocimiento secular. Hay gente brillante en descubrir cosas, pero en lo espiritual está en tinieblas. Entonces aquí se nos dice que las personas que no conocen a Dios tienen el entendimiento entenebrecido, el entendimiento espiritual. Puede ser un presidente de una república, pero con respecto a la parte espiritual tiene el entendimiento entenebrecido. Puede ser un científico que descubre cosas extraordinarias, pero en el mundo espiritual tiene el entendimiento entenebrecido. Puede ser un gran maestro, un gran catedrático, pero en la parte espiritual no tiene entendimiento. Hay tinieblas, no conoce a Jesús. Hay mucha gente inteligente que tiene grandes conocimientos, pero que tiene el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento de Dios, su entendimiento espiritual está en tinieblas. Entonces, esta es la condición de una persona que no conoce a Dios. Esa persona anda en la vanidad de su mente, hace lo que su mente le dice, pero tiene el entendimiento espiritual en tinieblas. Por lo tanto, está lejos de Dios. La tercera condición de una persona que no conoce a Dios está también aquí. Esta es una radiografía de la vida de una persona sin Dios. Nos dice también que esta persona está ajeno de la vida de Dios. Ajeno de la vida de Dios. Es decir, no tiene una comunicación con Dios. No tiene un entendimiento con Dios. No tiene un acercamiento a Dios. Esta persona está ajeno de la vida de Dios. Puede saber mucho sobre su propia vida, puede saber mucho sobre la vida de las especies, puede saber mucho sobre otras cosas, pero con respecto a Dios está ajeno de la vida de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuál es la vida de Dios? La vida de Dios es Cristo. La vida de Dios es el Espíritu Santo. Cuando una persona tiene a Cristo, no está ajeno de la vida de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, no está ajeno de la vida de Dios. Pero si alguien no tiene a Jesús, si alguien no tiene el Espíritu Santo, está ajeno de la vida de Dios. No le interesa la vida de Dios.
no está viviendo la vida de Dios, no disfruta la vida de Dios. Lo hermoso de los hijos de Dios es que pueden tener acercamiento a la vida de Dios. Aleluya. Es que pueden tener el entendimiento espiritual iluminado. Es que pueden tener la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes en este día y alábalo con todo tu corazón. Ahora, ¿por qué razón estas personas andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos de la vida de Dios? Mire, cuando usted vea a alguien que no conoce al Señor y esa persona rechaza el mensaje de Cristo, sepa que esa persona anda en la vanidad de su mente, tiene el entendimiento entenebrecido y está ajeno de la vida de Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa persona anda en la vanidad de su mente? ¿Por qué tiene el entendimiento entenebrecido? ¿Por qué está ajeno de la vida de Dios? Este pasaje nos da dos razones por qué sucede eso. Mírelo un poquito más adelante. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. Esa es una razón por la cual la gente vive ajena, vive endurecida, vive en tiniebla, por la ignorancia. La ignorancia no es ninguna virtud, hermano. Si nosotros ignoramos algo de la palabra, tenemos que conocerlo. Mucha gente ignora la palabra. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio a cada criatura. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de Cristo a cada persona, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra nos da entendimiento, la palabra nos da sabiduría y la palabra nos da el conocimiento de Dios. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que trae esta verdad? Libertad. Y esta verdad de la palabra nos saca de la ignorancia. Esta palabra nos saca de la ignorancia. Nosotros podemos ignorar que hay un cielo, pero hay un cielo. Y cuando creemos que hay un cielo, nos preparamos para ir al cielo. Nosotros podemos decir, no, el infierno no existe, pero aquí la Biblia dice que existe. No podemos ignorar la vida eterna, porque la vida eterna es una realidad. No podemos ignorar el amor de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El conocimiento es poder. El conocimiento de Dios es poder espiritual. Si yo conozco a Dios y conozco su palabra, tengo poder espiritual, tengo vida espiritual. La gente que no conoce a Dios vive así, ajena de la vida de Dios, en tinieblas, en la vanidad de su mente, por la ignorancia que en ellos hay. Una segunda razón es la siguiente, mire, por la dureza de su corazón. ¿Por qué la gente vive en tiniebla? ¿Por qué la gente anda en la vanidad de su mente? ¿Por qué las personas son ajenos de la vida de Dios? Por la dureza del corazón. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la dureza. La ignorancia es cuando no conozco, pero si conozco ya tengo una decisión, ¿lo hago o no lo hago? Pero la dureza es cuando conozco y resisto, es cuando conozco y desobedezco. La dureza es cuando ya sé y no me interesa. La dureza es cuando el hombre ya hace su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. La dureza es cuando el enemigo toma el control de la mente y del corazón de un ser humano. La dureza es peligrosa. La Biblia dice que el faraón endureció su corazón. Y cuando se endureció, Dios hizo que se endurezca más. Porque cuando una persona se rebela contra Dios, Dios le cierra todas las puertas hasta que esa persona se humille y se arrepienta. El faraón se endureció contra Dios y fue tan endurecido que eso fue su destrucción. Mucha gente se endurece contra Dios. La dureza del corazón. La dureza del corazón hace algo terrible en la vida de un ser humano. La dureza del corazón muchas veces cauteriza la conciencia. Cauteriza la conciencia.
Cauterizar la conciencia es dejar la conciencia sin sensibilidad. Es dejar la conciencia sin sensibilidad. Cauterizar la conciencia es pecar y decir, bueno, no pasa nada, y seguir pecando. La cauterización de la conciencia es lo que trae la apostasía. Y la apostasía es la pérdida de la fe. Miren, hermanos, cómo muchas personas van entrando en un mundo sin retorno, en un ambiente, en un escenario sin retorno, por la dureza del corazón. La dureza del corazón trae la cauterización de la conciencia, y la cauterización de la conciencia trae la apostasía. Ahora, esta realidad es lo que nos revela a nosotros la condición del corazón de una persona que no tiene a Dios. Vanidad de la mente, tinieblas y ajeno de la vida de Dios, por ignorancia y por dureza. Ahora, la dureza viene por una razón, y esto también es importante que entendamos. La dureza en los corazones de las personas muchas veces viene por la perversión sexual. Y quiero que usted pueda entender esto. Mucha gente está endurecida en el mundo por la perversión sexual. De cada 10 hombres, 8 admiten no ser fieles a su esposa. De cada 10 hombres, 8 admiten tener relaciones fuera de su matrimonio o ser interesados por la pornografía. Entonces, estamos viendo que la dureza del corazón en una persona viene por la perversión sexual. Y miren lo que dice la palabra de Dios un poquito más adelante, lo que ocasiona la dureza del corazón. Dice aquí, la palabra revela todo. Cuando usted lee la palabra revela todo. La palabra revela la condición del hombre. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Entra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios le hace la radiografía al espíritu del ser humano. La palabra de Dios trae revelación. Entonces, la palabra de Dios, mis amados hermanos, revela que cuando una persona está en pecado, cuando una persona está en dureza de corazón, es porque sucedió algo que lo insensibilizó. Mire lo que dice el verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí viene la parte que les decía un momento. La impureza sexual, todo lo que tiene que ver con impureza sexual, hace que la persona endurezca el corazón. Ahora, dice aquí que la gente que se endureció fue porque se entregó a la lascivia y perdió toda sensibilidad. Y entregarse a la lascivia para cometer toda clase de impureza está hablando de todos los desórdenes sexuales. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 1. Quiero que venga conmigo un momento para que vea lo que ocasiona la dureza del corazón y cómo una persona puede degradarse hasta llegar a endurecerse. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 24. Aquí viene la decadencia del ser humano para llegar a la dureza, a la apostasía. Y por eso usted ve que en el mundo sin Dios hay mucho ámbito, hay mucha amplitud hacia todo lo que tiene que ver con impureza sexual, con pornografía, adulterio, fornicación, homosexualidad y todo tipo de pecados sexuales. Mire lo que dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí habla de lesbianismo. Y el siguiente versículo, el 27, dice: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Aquí habla de homosexualidad, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ahora, para que entendamos bien, mis amados hermanos, lo que trae la dureza del corazón es la impureza sexual. Cuando una persona ya entra en impureza sexual y no quiere cambiar, Dios mismo se aparta de esa persona, y esa persona queda expuesta a pasiones vergonzosas, como dice la palabra de Dios. Ahora, quiero que entienda algo. El origen de esto, el origen de todo este desorden es la idolatría. Escuche que esto todo está relacionado. Cuando una persona está en la idolatría, cuando adora imágenes, adora ídolos, la Biblia dice que detrás de esos ídolos hay demonios. Y cuando una persona adora a un ídolo sin saberlo, queda muchas veces expuesto a influencias demoníacas. Mis amados hermanos, el porcentaje de homosexualismo dentro del catolicismo es casi de un 70% en el mismo clero, por la exposición que existe hacia la idolatría. La idolatría es generadora de perversiones sexuales, y eso lo dice la Biblia. Eso no es un invento, está allí en el orden de cómo viene la degeneración y cómo viene la apostasía al corazón del ser humano. La Biblia dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces Dios se alejó de ellos y fueron entregados hacia la lascivia, hacia la homosexualidad y también hacia el lesbianismo. Usted ve en todos esos lugares y haga estudios de carácter espiritual, estudios que se llaman mapeos espirituales, haga estadísticas espirituales en un pueblo, y usted va a ver mucha conexión entre idolatría y homosexualidad. Usted va a esos pueblos donde levantan ídolos, donde levantan imágenes, y va a ver cómo la tendencia de homosexualidad ha crecido en esos pueblos. Hay una relación muy estrecha entre idolatría y homosexualidad. Es una situación de carácter espiritual. Entonces, mis amados hermanos, eso sucede porque la gente se aparta de Dios, ajeno a la vida de Dios, con el entendimiento entenebrecido por la ignorancia, por la dureza que viene por ser personas ávidas de lascivia, producto de la idolatría. No adoraron a Dios, adoraron imágenes y dieron lugar en su corazón a prácticas de idolatría que los llevan entonces a prácticas de homosexualidad, adulterio, fornicación, prostitución. Usted va a esos pueblos donde hay mucha idolatría, usted ve homosexualidad, adulterio, alcohol, mucha violencia. Todo eso el diablo va entronizándose. Esos lugares, en vez de cambiar, esos lugares, en vez de crecer espiritualmente, se hunden en miseria espiritual. Usted ve ahí muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Incesto, mucho incesto. Hermanos con hermanas, a veces padres o padrastros con sus propias hijas, niños o niñas que son abusados por familiares. Son incestos, producto de esa idolatría y homosexualidad que se va regando, donde la gente es ajena a la vida de Dios por ignorancia y por dureza. Estamos estableciendo una radiografía, mis amados hermanos, de lo que la Biblia dice de la condición de las personas que no tienen a Dios. Quiero que regresemos un momento a Efesios, porque aunque estamos viendo esto, no nos vamos a quedar solo mirando eso, sino queremos ver qué es lo que pasa cuando uno viene a Jesús, qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. En Efesios 4 dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo?
Mire, Cristo no va a enseñar a nadie cómo fornicar o cómo estar en adulterio o cómo vivir en lascivia. Cristo te saca de allí. ¿Cuántos alaban a Dios? Él te saca de allí. Él te saca de esa perversión producto de la idolatría. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo que vamos a aprender es todo lo que Cristo tiene para nuestras vidas. Y Cristo tiene para nuestras vidas orden en el área espiritual, física, material. Cristo trae a nuestras vidas el orden. El hombre adúltero que veía un palo de escoba vestido de mujer y ya se iba detrás de eso, ese hombre cambia cuando tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ese hombre cambia. ¿Por qué? Porque de Cristo no se aprende esas cosas. Esa lascivia y esa maldad se aprendió en el mundo, pero en Cristo se aprende el respeto, la santidad y la pureza. En Cristo se aprende otra forma de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es una forma donde el Espíritu Santo toma el control de la vida de un ser humano. Tal vez usted diga, pero pastor, a mí todavía me gustan las mujeres. Sí, si eres hombre tienen que gustarte las mujeres, pero una sola. Si te gustan los hombres hay problema. Pero escucha, sí, si tú tienes una inclinación normal hacia el sexo opuesto, eso es natural, pero tiene que haber orden en eso. No te puedes casar con 10 mujeres, tienes que casarte con una sola mujer. Y el Espíritu Santo te va a dar a ti el dominio propio. Te va a sacar el demonio propio y te lo va a cambiar por dominio propio. Te va a hacer un hombre recto, íntegro en el corazón, porque vas a ser marido de una sola mujer y vas a amar y a respetar a tu mujer y vas a vencer la tentación de la lascivia. Es un gran desafío para los que tienen a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque de Cristo no aprendemos lascivia, de Cristo aprendemos pureza. ¿Cuántos alaban al Señor? De Cristo aprendemos pureza. Ahora, dice este pasaje, ustedes no han aprendido así a Cristo, a desviarse sexualmente. Dice la Biblia, fornicación e inmundicia ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a personas santas. Es algo que debemos pedirle a Dios cada día, más revelación y también dominio, templanza en el Señor. Y miren lo que dice la palabra, verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Si en verdad has escuchado a Jesús y has sido enseñado por él, tú has aprendido cosas buenas. ¿Cuántos alaban al Señor? Has aprendido cosas que te edifican. No pierdes tu tiempo aquí en la casa de Dios. Cada vez que tú te sientas a leer la palabra, tú no pierdes el tiempo. Estás haciendo la mejor inversión de tu tiempo. Lo estás invirtiendo en tu vida espiritual, en tu bienestar eterno. Si has aprendido de Cristo, el Señor te enseña solo lo bueno. Hermanos, hermanas, cuando venimos a la casa de Dios, venimos a aprender algo bueno. Cuando tú entras en tu cuarto a orar y a leer la Biblia, vas a aprender algo bueno. Yo te aseguro que jamás vas a perder tu tiempo. Si tú buscas de verdad a Dios, jamás perderás tu tiempo inútilmente. Tu tiempo será bien invertido. A veces hay muchas personas que dicen, hermano, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, hermano, ¿por qué no va a la iglesia? Hermano, es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Tiempo hay. El tiempo, todos tenemos 24 horas cada día. El tiempo hay. Lo que hay que saber es aprovecharlo bien. Y más ahora que los días son malos. Todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo estamos usando ese tiempo? Tú tienes el mismo tiempo que todos los demás. Todos tenemos tiempo. Pero si yo digo, no tengo tiempo porque tengo más tiempo para hacer otras cosas que para venir a aprender de Dios, entonces dice el Señor, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Si tienes tu corazón en Dios, tú vas a hacer todo lo posible por buscar a Dios. Aleluya. Tú vas a sacar tiempo para buscar a Dios, porque tu corazón te dice: busca a Dios.